El rompeolas, dulce como la vida, salado como el mar. Estás escuchando El Rompeolas. Bueno, pues entramos en la segunda entrevista de la mañana. Bueno, estas semanas pasadas podíamos asistir a muchas noticias, entre ellas una que a mucha gente nos llamó la atención. Había fallecido Queto. ¿Y quién es Queto? Queto para mucha gente lo sabrá, y otra gente no lo sabrá, pues es una orca que habíamos colocado en el programa que no conoció la libertad. Realmente ahora vamos a hablar de la historia de Queto. Y había fallecido, ¿no? Con una historia bastante triste, ¿no? Bastante triste, ¿no? Mercedes Hernández, que ella es profesora, aunque ya está en la parte jubilada de la historia, conoce mucho del tema porque sufrió en sus propias carnes, en primera persona, en fin, lo que ella va a contar ahora, ¿no? Una auténtica tragedia, ¿no? Mucha gente la conocerá, se recordará la historia, y otros, pues, será la primera vez que lo escuchen, ¿no? Pero básicamente vamos a intentar recuperar esa historia y hablar de lo que significa los animales en cautividad. Por lo menos vamos a buscar esa reflexión, que yo creo que es necesaria. Mercedes, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por esta oportunidad que me brindas para hablar sobre este tema que hay que cambiar. Este tema necesita un cambio de conciencia, hacer llegar la información, me parece estupendo, y gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, Mercedes. Decía yo en la presentación que desgraciadamente la historia, ¿no?, pues hizo que un poco enfocando el tema en Queto, ¿no?, te tocara a ti o a tu hijo la parte más trágica de la historia, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poco? Yo sé que es un poco quizás volver otra vez a esto, ¿no? Pero por refrescar un poco la memoria a la gente que nos puede estar escuchando, para ver un poco qué ocurrió con Queto. Sí, muy bien. Bueno, pues nos remitimos entonces hace casi ya 15 años, van a ser ahora en diciembre, el 24 de diciembre, cumplirá 15 años de la muerte de mi hijo. Y en el 24 de diciembre del 2009, mi hijo muere por ataque brutal de orca. En un primer momento, yo me encontré inmersa en una vorágine de información tergiversada. Se daba, bueno, si indagamos en la hemeroteca de esos días, podemos constatar que la información transmitida en realidad no fue fidedigna, ahora lo sabemos. Se dijo que su muerte fue por ahogamiento y por asfixia. Se descartó el ataque brutal que sufrió desde un primer momento y se dijo que no presentaba signos de violencia, ni golpes, ni mordeduras. Y yo creo que, bueno, transmitir que la orca le había atacado, creo que no interesaba. Entonces me personé en el juzgado de primera instancia, número 1, de instrucción número 1 del Puerto de la Cruz, que llevaba el caso este, y entonces efectivamente tuve acceso al resultado de la autopsia y evidentemente nada tenía que ver con lo que se dijo desde un principio. El ataque fue tan brutal que sufrió lesiones incompatibles con la vida desde un primer momento. Así lo decía la autopsia. Y solo pensar que todo este flujo de información que se dio era para solapar el negocio del show a costa de ocultar, a costa de mercadear con el cadáver de mi hijo, intentando de alguna manera ocultar lo que realmente había pasado, la verdad que hieres como madre, evidentemente, porque hay una cosa evidente, si nosotros podemos decir, ay, se quedó viuda, se quedó viudo, la ex la dejó, se quedó huérfano, pero es que para la pérdida de un hijo la Real Academia Española no tiene nombre, no le ha puesto nombre a la pérdida de un hijo. Bueno, sigo. Entonces, el último beso que yo le di a mi hijo fue en el rostro, y de ahora explico por qué. Todo su cuerpo, absolutamente todo, lo cubría una sábana ajustada, que se habían preocupado de que pareciera lo que no había pasado. Fui la última en llegar al hospital.
pues estuvieron manipulando mi llegada, haciéndome llegar a través del móvil. Estaba en otro, es decir, que estaba en el hospital universitario, y de hecho di 2 vueltas en la autopista. Y efectivamente luego estaba, sí, sabemos todos, estamos aquí en este contexto, sabemos que hay uno en el norte, hay 2 allá en Santa Cruz y otro en el norte de la isla, con el único objetivo de ganar tiempo para prepararlo y hacer creer la mentira que se habían creado. Y la verdad que es un dolor que llevo y bueno, lo estoy planteando ahora porque ha pasado el tiempo y tengo la para comentar. Yo incluso me había planteado muchísimo, porque para ti significa muchísimo volver a renovar todo esto, y ahora yo me imagino, es que encima, o sea, es tremendo, porque encima me hablas del 24 de diciembre, o sea, parece que es como, o sea, más duro todavía, o sea, no, es tremendo, ¿no? Es que era, y ahora lo explico también, porque y ahora hablamos un poco, pasamos al otro lado del por qué son cosas y por qué atacan, porque evidentemente el 24 de diciembre del 2009 estaba previsto un show nuevo que se le dio mucha difusión, nocturno, con nueva música, con nuevos neoprenos, con nuevas actuaciones, y las orcas llevaban, y los entrenadores llevaban un tiempo muy estresante. Ya te digo, con un trabajo muy para llegar el 24 de diciembre. Nunca se habían hecho show de noche, esta era la primera vez, y claro, pasa lo que tiene que pasar, el estrés. Dios mío, el estrés de los animales, ¿no? Es decir, yo estuve mirando ayer también cosas de la etapa de esa época, ¿no? Y bueno, los titulares de algunos periódicos era casi que en fin, sí, iban todos los, digamos, que todo el foco era hacia, ¿sabes? Hacia ella, ¿no? Que ella es la que había hecho. Ninguno hablaba de lo que yo sí me gustaría que comentaras, ¿no? ¿Qué significa por ejemplo, Keto nunca obtuvo libertad, ¿no? Él ya nació en una piscina y siguió en una piscina, ¿no? Y siguió en una piscina. Desgraciadamente, Keto, junto con las 3 orcas que vinieron con él en el 2006, que llegaron de Orlando, o sea, que hicieron un viaje aéreo, fíjate qué natural es eso, se introdujeron en el orcario. Con él vino Kohana, Skyla y Tekoa, de lo cual ya solamente queda Tekoa, que es un macho, ya los demás todos han muerto. Y bueno, Keto, evidentemente todos estos son cautivos, pero no siempre los que meten en cautividad han sido cautivos desde el principio, no. Lo podemos hablar de Charme en Argentina, bueno, que la historia, si quieren investigar, es bastante triste. Lolita, que estuvo 53 años, fue capturada también en libertad, y la cautivaron durante, bueno, estuvo resignada ahí no sé ni cuánto tiempo, 53 años, murió el año pasado. Pero podemos hablar también de Tirikun, que fue capturado también en libertad, y que les recomiendo que visualicen el documental Blackfish, donde se documenta toda la historia de esta orca, que fue tremenda y que también atacó al entrenador mortalmente, justamente 2 meses después de lo de Alex Down. El 24 de febrero del 2010, una orca en otro sitio, en América, vuelve a atacar y agrede mortalmente también a su entrenador. Entonces, yo me vi inmersa en ¿por qué? En ese dolor, claro. Mi coherencia de mente, corazón y de acción, yo no podía hacer de otra manera, es buscar los por qué. ¿Por qué una orca ataca? Y claro, yo desconocía la biología real de estos seres. Entonces, mi labor fue empezar a investigar, cosa que no le pasaba a Alex, que tengo bajo acta notarial una libreta donde él anotaba comportamientos anómalos diarios en las orcas. Es curioso, porque él no era biólogo, él simplemente entró a esa empresa como técnico de sonido para la música de los shows, pero su buena condición física, justamente fue en la época en la que iban a abrir un nuevo departamento, que era el orcario, bueno, pues hicieron pruebas a los chicos y él dijo, bueno, pues voy a hacer
pues claro, las ganó de calle porque era muy bueno atléticamente, buenos genes atléticos, y lo superó. Y entonces se quedó ahí porque fue un buen amante de los animales, siempre, bueno, en casa siempre hubo un gato rescatado o un perro rescatado de Ale. Entonces, él sabía, intuía desde su esencia que algo estaba pasando. No, claro, Y claro. que estaba De su observación diaria, ¿no? Eso, ¿no? Sí, una relación diaria, que comentarios, por ejemplo, 4 de septiembre, día seco para Kohana, lento cuando se separa de sexo, Keto muy sexual, no sé qué. O sea, te podría leer, que lo tengo aquí. Brian tiene un pequeño incidente con Keto a primera hora de la mañana, Keto en la piscina luego ¿sabe? Anotaba todo, era tan responsable con su trabajo que yo no sé ni por qué lo hacía, ni sabía que hacía. Era su cometido, evidentemente, porque como trabajan ellos, mucho tiempo, eso debe ser en la hora de la comida, que se ponía sí, hacía un registro total y absoluto, ¿no? Un registro bajo acta notarial para dar fe de que esto es así y no es de otra manera, donde mi hijo anotaba, como buen observador y amante de los animales, se tomó en serio siempre muy bien. Y te llegó a hablar por ejemplo, de su, me imagino, ¿no? De su experiencia personal cuando estaba con ella o cuando estaba con Keto mismo, ¿no? Sí, me hablaba, por ejemplo. Él estuvo por irse 2 veces o 3 veces porque quería trabajar con el hermano, pero luego lo volvía, era tan bueno que lo entusiasmaban y él pues lo motivaban, y entonces pues seguía, en fin, las cosas de ya. Así, ¿no? Mira, ¿qué promedio de vida tiene una orca en su medio natural? Más o menos. Como los humanos. Como los humanos. Porque estoy observando que ella murió con 29 años, ¿no? Que coincide también con los 29 de tu hijo, ¿no? Sí. Qué curioso. Sí, y prácticamente en el mismo mes, casi, ¿no? Caprichos del universo. El capricho Sí. del universo. La pregunta que podríamos hacernos para que la gente entienda cuál es mi posición y por qué suceden estas cosas es que atacan, porque a ellas, en ese contexto que les toca vivir, que no es digno, no tienen una vida digna, no tienen libertad y a su vez son maltratados psicológicamente porque se les chantajea para que trabajen en los shows cada día. En ese contexto o se resignan o atacan, como hizo Keto para, lo digo, es decir, yo es como lo siento, es decir, alzar la voz, porque nuestra familia no se ha callado, es decir, yo he alzado la voz, por este caso, por Keto, pero alzo la voz por todos los seres que están cautivos, privados de una vida digna, de su libertad y de tener el contexto que les corresponde como seres sintientes que son. Y estos seres son altamente inteligentes, está corroborado científicamente, con un alto grado de sensibilidad, pero la inteligencia que tienen, ahora que hablamos de inteligencias múltiples, tienen una inteligencia emocional que supera la del humano. Ellos tienen unos clanes sumamente estructurados, trabajan en clanes, es decir, en familia. Para ellos eso es lo más importante. Imagínate en una vida salvaje arrebatarle a una madre su criatura para llevársela y separarla de la madre y volver. O sea, las madres se vuelven locas. Eso, la historia de Sarme en Argentina, eso es tremendo. Yo se lo contaba a los niños cuando teníamos las presentaciones, y es desgarrador las barbaridades que hacemos, ¿entiendes? Qué mala praxis. Entonces, porque están confinadas primero en un espacio reducido que está desnaturalizado, evidentemente si lo comparamos con el océano, donde pueden recorrer, ya lo sabemos, cientos de kilómetros. Yo les decía a los chicos, a ver chicos, ¿tú sabes lo que puede hacer una orca? Una orca puede salir de Tenerife, se puede ir al Hierro, puede subir a La Palma y volver a Tenerife, y todavía a lo mejor puede ser que le queden ganas de ir a La Gomera, de 150 a 200 kilómetros diarios. ¿Cuántas vueltas tiene que dar una orca en un reducido para cubrir esa necesidad? Se marearían, evidentemente. ¿Qué va? Con el océano, nada que ver, estás confinada en un espacio.
Es que yo también observo, te Donde decía lo de la edad antes, yo también observo que, por ejemplo, ahí se está cortando un poco la comunicación. No te muevas mucho, por si acaso. Digo que observo que las edades que han muerto son, pero edades muy cortas, ¿no? cortísima, pero es que, vamos a ver. Pero claro, estás dibujando un entorno. Es que el ejemplo que estás poniendo es clave. Yo me estaba imaginando la orca nadando va hasta allá, hasta acá, tal. Y aquí, es que claro, ¿cómo no va a hacer un estrés pero tremendo? Claro, ¿no? pero encima, Es como si nosotros nos meten en un cuarto de 1 metro y ahí nos tienen, no sé. ¿no? para nosotros el espacio donde vivimos es importante, claro. Yo tengo algún problema y me enfado y yo me puedo ir a la calle. Ellos no acceden. ¿Por qué? Porque primero el clan está desestructurado, no hay un clan estructurado, no, ellos no comparten un mismo ancestro, no, ellos no se conocen, hablan idiomas diferentes, es como si metiéramos en una habitación a un japonés, a un italiano y a un ruso, por ejemplo. Son diferentes, pensaba que era lo mismo. Sí, claro. No. Ellos hablan, se comunican, su idioma de comunicación es la ecolocalización y es diferente en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Partimos de la base también que los océanos son 3 veces mayores que en la Tierra, es decir, que tienen un espacio enorme y donde hay diferentes idiomas para ellos. Estamos hablando de orcas, estamos hablando también de delfines, que también se comunican de la misma manera porque pertenecen a los... Es decir, que si se puede dar el caso de que estén ahí y no tengan que ver absolutamente, no se puedan comunicar. Vamos. No se conocen absolutamente nada, por eso se agreden. Ni siquiera la matriarca es la que lleva todo el clan, porque es el mar. Mira, una cosa, y que esto cuando sucedió lo de tu hijo y tal, luego ellas siguieron con la orca normal o después de lo que había pasado. Bueno, eso le corresponde a la instrucción del trabajo que también me presenté allí para temas de seguridad y todo esto, y le dije que si ellos si ellos no actuaban, evidentemente volvería a pasar lo mismo y que sería su responsabilidad. Entonces, bueno, sabemos que por lo menos ya no se meten en el agua, pero el mal no está erradicado. Las orcas siguen cautivas. Sigue lo mismo, claro. Mercedes, dime tú, dime, porque ahora yo me imagino que a mí y yo me imagino que a muchísimos de nuestros oyentes estarán preguntándose lo mismo, ¿no? De que a veces, no sé, nos hace falta como una reflexión, ¿no? Pensar, reflexionar sobre lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, esta historia es lo que hay, evidentemente, una historia económica detrás que es brutal, pero que nosotros para nuestro propio beneficio personal, para nosotros nuestro ocio y nuestras historias, y que podamos nosotros disfrutarlo, otros elementos sintientes han tenido que dejar su vida en una jaula, ¿no? Sí, claro, es tremendo, porque si nos planteamos eso, digo, pero ¿cómo es posible, no? Sí, es que, vamos a ver, aquí los intereses del empresario es lo que prima, y aquí no hay compasión, aquí no hay corazón, aquí hay dólar, simplemente. Y esto es, una orca es una mercancía. Miren, les voy a explicar el tema, si no lo conocen, el tema de Morgan. Morgan, ahora mismo solo hay 3 orcas en el Loro Park. Hablo de este contexto en el que vivo porque yo no sé lo que pasa en Florida ni nada. En este contexto, ahora mismo, porque se han muerto todas las demás y todas las que han nacido cautivas se han muerto muy jóvenes, pero fue una razón muy sencilla. Es decir, las madres rechazan a sus crías. Cuando un mamífero rechaza a su cría, porque está todo tan mal. Por decirte algo, Keto ha tenido varios hijos con varias madres, allí mismo, en ese contexto. Entonces, claro, lo ha tenido a lo mejor con Kohana o no lo sé, con Mor, no lo sé. El asunto es que lo han utilizado como semental, ¿vale? Ya te digo. Entonces, como todo es desnaturalizado, evidentemente
los rechazan y han tenido que ser algunos criados por los humanos y se han muerto Vicky, se ha muerto Ula. Tal. Y el tema, por ejemplo, de Morgan, que la encontraron en el Mar del Norte, en las costas holandesas, la rescató un delfinario, Hardway, para recuperarla porque estaba desnutrida y estuvo un año en una pileta intentando a ver quién se ganaba el lingote. El Tribunal de la Haya determinó que ir en contra de los activistas que querían que volviera al mar, que es su derecho natural. Y bueno, y el buen postor, debido a que era investigación científica, porque creo que Morgan tenía deficiencias auditivas, la trajeron para acá, bien para estudiar y todo eso, pero no, a Morgan la han confinado y la han sentenciado al cautiverio, a procrear y a realizar espectáculos circenses todos los días, y de hecho ha sido madre. Morgan dio a luz a Ula, que murió también. Es decir, estamos cometiendo una cantidad de barbaridades que aquí lo más que falta es compasión. Y como dice Jesús Mosterín, todo que va a cambiar en este mundo cuando realmente triunfe la compasión. Falta compasión en este planeta, pero a todos los niveles. Y hasta que no cambiemos eso, no hay nada que hacer. Pero habrá que cambiar la manera de pensar, ¿no? Claro, el Morgan, a mí me dirán, claro, es que Morgan es mejor, la pobre, es que pero si, ¿de dónde venía ella? Ella no venía del mar, ella no venía de su libertad, porque que yo creo que se le puede ocasionar a un animal que vuelve otra vez a su entorno en libertad, es mucho más ético y mucho más merecedor que dejarla cautiva y que se muera. Porque siempre dice, no se adapta porque ya no ha sabido estar, ¿no? O sea, ya no están en su entorno, ¿no? Eso es un lingote de oro. Es que dé a luz a una orca son millones. Claro. Eso pues dinero. ¿Qué ha pasado? Que les ha salido mal. Les ha salido mal porque se les han muerto muy jóvenes. Muy bebés, de un año. Bueno, en 18 meses perdieron 3 orcas. Imagínate qué ruina para esa empresa. Pero bueno, a la esencia... Sí, tremendo. Muy, muy mal, una mala praxis, y esto hay que cambiarlo. Y entonces, lo que hay que hacer es desde la educación, educar para que estos futuros legisladores, abogados, son los que realmente tomen conciencia de lo que está pasando y no permitan este tipo de espectáculos, de empresas. ¿Por qué? Porque esto lo único que genera es sufrimiento. ¿Por qué en Grecia? Mira, ¿y por qué? Y perdona ahora estoy pensando yo por lo que estás diciendo, por ejemplo, los circos, que ahora también hay como un movimiento contrario otra vez a... Pero bueno, por lo menos los animales ya lo habían quitado, en fin, todas estas cosas, ¿no? Pero hay determinados casos en el que eso continúa. Sí, bueno, si miramos para detrás, nos echamos la mano en la cabeza cuando nos imaginamos a los negros con cadenas, ¿no? Dijimos, qué barbaridad. Eso ya no lo concebimos en el siglo XXI. Yo creo que estamos en proceso. Hay mucho que cambiar todavía. Pero yo creo que esto, tarde o temprano, no sé si lo veré, pero esto tenderá también a que tiene su caducidad. Es decir, cuando un padre o una madre entienda que comprando una entrada para ver un espectáculo de ese tipo está generando sufrimiento y está perpetuando la cautividad, y entienda que eso no está bien, se erradicará, porque ahora mismo tenemos tecnología para bueno, ya los japoneses lo han hecho, es un orcario virtual, y entonces tú te sientas en la grada y aplaudes como la orca salta, pero no está viva, no es un ser sintiente con un alto grado de inteligencia y sensibilidad, no, o un delfín, no, ¿sabes? Entonces yo creo que hay documentales y verlos en plena naturaleza, verlos en plena naturaleza. Claro. Dios, tú diste charlas en los institutos, en algunos institutos, ¿no? Acerca del tema de los animales en cautividad, ¿no? ¿Y qué experiencia sacaste de aquello? Además fue una labor muy hermosa,
porque necesita que la información llegue, es decir, la información, que era la que yo tenía también. Yo desconocía realmente la biología de estos seres, lo desconocía. En cuanto lo supe, yo dije, yo tengo que alzar la voz por ellos, estamos haciendo las cosas mal, hay que hacer llegar. Y entonces, como tenía la oportunidad de la escuela, pues me dediqué a ello con una presentación. Siempre les iba indicando, a medida que la presentación iba avanzando, que lo que importaba era lo que pensaran ellos. Les explicaba que esto es lo que sucede en cautividad y esto es lo que sucede en libertad. Es científico, es educativo. Si lo tenemos en cautividad, estudiar un animal en cautividad, eso educa. Como en la naturaleza un delfín no juega con un aro, como lo hace en un show, ni da piruetas de la manera que lo hace pasando por un aro en el aire. Qué ridículos somos todos, ¿sabes? Es que vamos. Es ridiculez y una... Me siento sí. Total. Hace falta esta cosa, ¿sabes? Hay que hablar de todo esto. Mercedes, se nos fue el tiempo, me hubiera gustado estar mucho más tiempo contigo, ya no tengo más. Yo te valoro un montón lo que has hecho, lo que no sé cómo sería pensando, imaginando ese mundo en el que Keto y tu hijo se pueden encontrar, o nos podemos encontrar todos, ¿no? Y ver que de alguna manera has defendido el tema de las orcas, y has defendido lo que él defendía, ¿sabes? Y que el foco es otro, no es, ¿sabes? Eso. Hay mucho que cambiar todavía y seguiremos en la lucha y seguiremos adelante para que esto, de alguna manera, aportando mi granito de arena, para que esto que la gente se vaya dando cuenta, porque al final lo más importante es que tú no compres una entrada. En la medida que no se perpetúe este negocio, esto acaba. Y tomemos el ejemplo de otros países que no permiten este tipo de espectáculos. Que nosotros somos la segunda comunidad de España, porque España es el país europeo con más cetáceos cautivos, que es muy fuerte esto. Y nosotros después de somos los más que tenemos cautivos a cetáceos. Es decir, ¿qué disparate es este? Esto hay que irlo cambiando, no podemos quedarnos en ese anacronismo. Total. De verdad. Espero que haya sembrado la semilla, Mercedes. Un abrazo y adelante, ¿sabes? En esa lucha estamos. Gracias. Gracias, mi niño. Adiós, chao. Bueno, pues pura reflexión para la mañana para el rompeolas. Bueno, ahora hemos dejado la orca, dentro de un momentito vamos a entrar con el mundo del lobo, ¿eh?